Listo. Listo, jóvenes. Miren aquí, por favor. El día de hoy vamos a hacer el tema de cuadriláteros y trapecios. A ver, ¿qué hay que saber de un cuadrilátero? Que un cuadrilátero es una figura que posee 4 lados. ¿Sí? Acá pueden ver 4 lados. Y sus 4 ángulos interiores, siempre van a sumar 360 grados. Es decir, yo sumo aquí el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D. Esa suma me tiene que dar 360 grados, ¿ya? Básico. Ahora, clases de cuadriláteros. Tenemos a los paralelogramos. ¿Qué es un paralelogramo, jovencitos? Un paralelogramo es aquel cuadrilátero en donde sus lados opuestos son paralelos. Así de simple. Por ejemplo, este lado AB es opuesto con este lado CD. ¿Sí? Son opuestos entonces y son paralelos. Quiere decir que AB paralelo a CD. Acá está, ¿ven? AB paralelo a CD. Asimismo, jóvenes, a ver, este lado de aquí, este lado BC es opuesto con el lado AD, ¿no? Opuesto significa el contrario, que está al frente. Entonces, esos dos lados opuestos, ¿cómo van a ser? Paralelos, ¿cierto? Paralelos, ¿ya? Entonces, ¿qué es un paralelogramo? Es aquel cuadrilátero en donde sus lados opuestos son paralelos. Ahora, y todo paralelogramo cumple con 3 propiedades, muchachos, 3 propiedades. ¿Cuáles son? Primera propiedad, los lados opuestos son iguales. Este lado de aquí con este lado de aquí son opuestos. Claro, yo sé que son paralelos, está bien, ya. Pero dentro del paralelogramo cumple con 3 propiedades. ¿Cuál? La primera, que sus lados opuestos, ¿cómo son? Iguales. Los lados opuestos son iguales. El lado opuesto de arriba con el lado opuesto de abajo son iguales. O sea, primera propiedad, lados opuestos iguales, ¿correcto? Segunda propiedad, sus diagonales se cortan en su punto medio. ¿Qué cosa es una diagonal, profe? Esta es una diagonal. AC es una diagonal. BD es otra diagonal, ¿cierto? Esas diagonales se cortan en su punto medio. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia del punto A al punto medio en esta diagonal va a ser igual a la distancia del punto medio al ángulo C. Son iguales. Acá, ¿ve? Puntito, puntito, eso me indica que son iguales, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿dónde está la intersección? Aquí, la intersección de las diagonales. Vamos a poner O, ¿no? Aquí. Esta es la intersección de las diagonales, ¿sí? Significa que AO es igual a OC, ¿sí? En otra diagonal también, miren la diagonal BD. BO es igual a OD. Entonces, esa es la segunda propiedad. Primera es que sus lados opuestos son iguales. La segunda es que sus diagonales se cortan en su punto medio. ¿Y cuál será la tercera, profesor? La tercera va a ser que sus ángulos opuestos son iguales. Este ángulo de aquí con el ángulo de aquí son opuestos, entonces serán iguales. Si este ángulo mide alfa, este también será alfa. ¿Dónde más? Los ángulos opuestos. Aquí, si este ángulo mide beta, este ángulo también medirá beta. ¿Por qué? Porque sus ángulos opuestos son iguales. Esa es la tercera propiedad. Entonces recuerden, todo paralelogramo cumple con 3 propiedades. La primera, sus lados opuestos son iguales. La segunda, la diagonal se corta en su punto medio. La tercera, sus ángulos opuestos son iguales.
Ya, eso es, cumple todo el paralelogramo. ¿Y qué figuras tenemos dentro del paralelogramo? Conocemos al rombo. ¿Quién más es un paralelogramo? El rectángulo, el cuadrado, nada más, y el romboide. Estas figuras, como el rombo, el mismo paralelogramo, el rectángulo y el cuadrado, y el romboide, que no está, son paralelogramos. ¿Qué quiere decir eso? Que cumple con las tres propiedades, ¿ya? Muy independientemente que el rombo tenga sus características. Miren, ¿ve? Las características de rombo. Las diagonales se cortan en su punto medio, forman 90 grados, los cuatro lados son iguales, los ángulos opuestos son iguales. Claro, este es un rombo, ¿ya? Y también es un paralelogramo, igual de rectángulo. Acá están las características del rectángulo. La característica del cuadrado, ¿cuáles son? Estas que están aquí, ¿no? Y dense cuenta, todo lo que está aquí. Ya, esas son las características de un cuadrado. Por ejemplo, en un cuadrado, ¿qué puedo ver? Que los cuatro lados son iguales, ¿cierto? ¿Qué más? Sus diagonales se cortan en su punto medio, formando 90 grados, ¿correcto? Y los ángulos chiquitos son 45, 45, 45. En un rectángulo, también, este lado de aquí es igual a este lado de aquí, el lado de arriba con el lado de arriba, las diagonales se cortan en su punto medio y los ángulos opuestos son iguales, ¿sí? Cumplen con la propiedad del paralelogramo. Igual que el rombo, miren, lados opuestos iguales, las diagonales se cortan en su punto medio, ¿sí? Y sus ángulos opuestos son iguales también, ¿sí? ¿Correcto? O sea que el rombo, el rectángulo y el cuadrilátero son paralelogramos, ¿ya? Y si son paralelogramos, cumplen con las tres propiedades, ¿ya? Ya les mencioné. Ahora, el trapecio, bueno, el trapecio, jovencitos, es otra figura, ¿no? No es un paralelogramo. Por ejemplo, el trapecio no es un paralelogramo, ¿ya? Un trapecio tiene dos bases, base menor y base mayor, también posee una altura, la altura BH. La base menor en este caso la ha puesto B y la base mayor aquí la ha puesto A, la altura es BH, ¿no? Y siempre en un trapecio, en todo, en todo este paralelogramo también, tanto en un trapecio como en un paralelogramo, los ángulos en el lado derecho van a sumarse, ¿sí? Y se van a igualar a 180. Igual en el lado izquierdo, alfa más teta también se suman y se igualan a 180. ¿Ve? Aquí está alfa más teta, aquí está alfa más teta, y beta más omega también suman 180. ¿Ya? Eso también se puede dar en la parte de así, mira, aquí también. No, esta no, no, no. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Nada más. ¿Ya? Ese es el trapecio, ¿ya, joven? Hay tipo de trapecio, trapecio escaleno. Trapecio escaleno se caracteriza ¿por qué? Por tener sus lados diferentes, ¿ve? Lados diferentes. ¿Recuerdan que el triángulo escaleno es el triángulo que tiene sus lados diferentes? Igualito sucede en el trapecio, ¿no? El trapecio escaleno también sus lados son diferentes, ¿ve? Este lado AB es diferente al lado CD. Por ende, los ángulos también serán diferentes. Aquí será diferente que el de acá, ¿no? Acá puede ser alfa, acá puede ser beta. Van a ser diferentes. Recuerden que dice el dicho, ¿no? A lados diferentes, ángulos diferentes. A lados iguales, ángulos iguales, ¿no? Ahora, el trapecio rectángulo se caracteriza ¿por qué? Porque posee, ¿qué cosa? Posee dos ángulos rectos, uno aquí y otro arriba, ¿sí? Ángulos rectos, ¿sí? Ese es un trapecio rectángulo. Y obviamente, en todo paralelogramo se cumple que, perdón, en el trapecio se cumple que el ángulo de arriba con el ángulo de abajo va a dar 180, ¿no? Y eso siempre. Ya, acá en el trapecio escaleno, ya le digo, le vuelvo a repetir, lados diferentes tendrán ángulos diferentes. Acá puede ser alfa, acá puede ser teta, ¿no? Lados diferentes, ángulos diferentes, ¿ya? Entonces miren, el trapecio estamos clasificando en trapecio escaleno, trapecio rectángulo, ¿qué más? Ahora vamos con el trapecio isósceles. ¿Por qué trapecio isósceles? Recuerden, el isósceles tiene dos lados iguales, ¿eh? Este lado AB es igual al lado CD. ¿Cierto? Ya. Entonces, este lado AB es igual a este lado CD. Y si tiene dos lados iguales, es obvio pensar que también tendrá dos ángulos iguales, ¿eh? Alfa, alfa, son iguales.
Arriba también, mira. Arriba también. Beta, beta. ¿Ve? Son iguales. Los ángulos son iguales, tanto arriba como abajo. ¿Ya? Y obviamente, eso no es, obviamente que alfa más beta va a sumar 180, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Siempre, ¿ya? El ángulo de abajo más el ángulo de arriba en este lado izquierdo suma 180. El ángulo de abajo más el ángulo de arriba en este lado derecho suma 180. ¿Ya? ¿Y qué más, jóvenes? Propiedades. Propiedades del trapecio. M es el punto medio en este lado AB. N es el punto medio en este lado CD. Si yo uno los puntos medios, se forma la base media, o también conocida como mediana. Mediana. ¿Cómo se calcula la mediana de un trapecio? Sumando la base menor más la base mayor entre 2. O sea, A más B entre 2. ¿Sí? Recuerden que M es punto medio. N es punto medio también. Uno de los puntos medios de cada lado y se llama base media. ¿Ya? Base media. ¿De quién? Del trapecio. ¿Cómo lo calculo? Sumando la base menor más la base mayor entre 2. ¿Ya? Y también tenemos otra propiedad, que es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Aquí tengo la diagonal AC y su punto medio es P. Aquí tengo la diagonal BD y su punto medio es Q. Uno, los puntos medios, ¿ya? Uno, los puntos medios, se origina el segmento PQ. Ese PQ, ¿cómo lo calculo? Restando ¿quién? La base mayor menos ¿quién? La base menor entre 2. ¿Sí? Entre 2. De esta forma hallo este segmento pequeño que une los segmentos de las diagonales. ¿Ya? Eso es todo, jóvenes, la teoría. ¿Sí? Esa es la teoría. Ahora vamos a pasar a revisar los ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien o no con la teoría, muchachos? Todo bien, profe. Ya. Correcto. Profe, la 1 me sale 4. A uno le sale 4, mi estimado Josué. Veamos, Josué. Miguel, 4 también, Miguelón. Muy bien. Bien. Bien, muchachos. Esto de aquí es un romboide. Y un romboide es un paralelogramo, ¿cierto? ¿Sí? Al igual que el cuadrado, igual que el rectángulo, ¿no? Al igual que el rombo. Entonces, el romboide es un paralelogramo, ¿correcto? Digo, el romboide es un paralelogramo. Y si es un paralelogramo, cumple con 3 propiedades. Entonces, cumple con 3 propiedades. ¿Correcto? Recuerden que todo paralelogramo cumple con 3 propiedades. Pero yo no voy a usar las 3 aquí. ¿Cuál voy a usar? Una de esas 3, que es la primera, es que sus lados opuestos son iguales. Lados opuestos. ¿Sí? Lados opuestos. Ahí está. Son iguales. ¿Eh? El lado opuesto a AB es igual a CD. Entonces, son iguales. Entonces yo digo, por la primera propiedad, ¿qué voy a decir? Lados opuestos iguales, ¿no? Lados opuestos son iguales, ¿ya? Entonces digo, ya, 2x menos 3 igual a quién? A x más 1. Y de ahí que digo, 2x menos x es igual a 1, y ese menos 3 pasa a sumar con 3. Y de ahí que digo, 2x menos x igual a 1 más 3, 4. Correcto, correcto, mi estimado Miguel. ¿Sí? Entonces, jovencitos, esto es teoría.
El romboide es un paralelogramo, entonces cumple con tres propiedades. La primera, los lados opuestos son iguales y lo igualé. Aquí ya no involucro la segunda ni la tercera porque no viene al caso. Con esto fue suficiente. Con la primera propiedad fue suficiente, ¿ya? Bien, muchachos, tomen nota. Muy bien, Miguel. Tomen nota. Está bien, profe. Ya. Tomen nota. Cualquier pregunta, ya saben, avísenme. Profe, para tomar nota. Claro, claro. No te preocupes. Miguel me dice las dos. ¿Qué pasó? A ver un ratito. A ver, a ver. Profe, hoy día juega Perú. Sí, mi estimado Vegeta. Esperen un rato, no sé qué pasó acá. A ver. A ver. Déjenme que lo arreglo por aquí un ratito. Jóvenes, ¿pueden ver esto? Vaya. Ahora sí. Ya, ahí está, muchachos, ahí está, por favor, discúlpenme. Ya está. Tomen nota, les decía. Me avisan cómo van, cuando terminan, me avisan. No se queden callados. Ya está, profe. Ya, Rodrigo, muy bien, Rodrigo. ¿Puedo seguir? ¿O todavía están copiando? Dígame. Yo ya terminé, profesor. Ya, muy bien, Melanie. Profe, Ya, muy bien, Rezo. Así tiene que decirme, por un ratito. De frente, en su libro ya, sin perder tiempo. ya está, profe. Muy bien. ¿Todos ya copiaron? ¿Todos? Para seguir con la 2. Avísenme. Sí, profe. Ya, muy bien, José. Sigamos. Miren, aquí en el segundo ejercicio me dice que ABC es un romboide, encuentre el valor de X. Vuelvo a repetir, el romboide es un paralelogramo. Jóvenes, ¿por qué se pone así? Ya está. Ya. A ver, alguien me está escribiendo. Me dice el profesor Miguel, me dice la 2 sale 3, Josué, la 2 sale 3. Muy bien, veamos, muchachos. Ya. Como les decía, el romboide es un paralelogramo, ¿cierto? El romboide es un paralelogramo. Entonces cumple con las tres propiedades, ¿correcto? ¿Sí? Pero en esta ocasión vamos a utilizar la segunda propiedad. ¿Cuál es la segunda propiedad, profesor? Las diagonales, vamos a poner acá mejor, las diagonales se cortan en su punto medio, ¿sí? Las diagonales se cortan en su punto medio, ¿ya? En su punto medio.
Las diagonales se cortan en su punto medio. ¿Ok, jóvenes? Punto medio. Ah, ya, profesor. Entonces, como es punto medio, yo digo, muy bien. En esta diagonal AC, su punto medio es O. Entonces, ¿qué significa? Que de A hasta O va a ser igual de O hasta C. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Voy a decir lo siguiente. 3x menos 2 va a ser igual a ¿quién? A x más 4, ¿cierto? Y acá, ¿qué digo? 3x menos x es igual a 4 más 2. Y acá digo, 2x es igual a 4 más 2 que es 6, ¿cierto? ¿Cuánto vale x? 3, ¿no? 6 entre 2, 3. ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ah, muy bien, muy bien. Tomen nota, muchachos. Muy bien, Josué, muy bien. Rodrigo, también. Miguel, ahí está. Tomen nota. Profe, voy a, ¿cómo es esto? A copiar. Ya, tomen nota, ahí está. 2 minutos máximo por cada pregunta para copiar. Máximo. Ya está, profe. Muy bien, Rodrigo. Ya está, profe. Ok, ok, muy bien. Muy bien, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Muy bien. Vamos con la 3. Si alguien está copiando, me avisa. Ahí. Vamos con la 3. Miren, jóvenes, en la pregunta 3 dice, de acuerdo con el rectángulo ABCD, es un rectángulo toda la figura mayor, calcula X. Recuerden, jovencitos, que un rectángulo, la característica de un rectángulo es la siguiente. Miren, miren el rectángulo, por favor. Miren sus diagonales. Las diagonales se cortan en su punto medio, aquí. Y acá tengo, estos segmentitos son iguales, puntito negro, puntito negro, puntito negro, puntito negro. Estas 4 diagonales chiquitas, ¿cómo son? Iguales. ¿Sí? ¿Qué más? Los lados opuestos son iguales. El lado de arriba con el lado de abajo son iguales, ¿no? Estas características hay que tomarlo en cuenta para resolver el problema, ¿ya? Entonces vamos con mi ejercicio.
aquí. ¿Qué es lo que necesito? Obviamente no necesito todo. Lo que necesito es lo siguiente. Ya. A ver. Según lo que he visto, este lado es igual a este lado, porque las diagonales se cortan en su punto medio, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, aquí también. Si te das cuenta, son iguales, ¿sí o no? Las 4 diagonales chiquitas, ¿sí? Esta también, ¿cierto? Y esta también. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ese es según las propiedades, las características de un rectángulo. Ahora, ustedes deben saber esto. En un trapecio isósceles, ¿sí? Recuerden que un trapecio isósceles, perdón, en un triángulo isósceles, recuerden que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. En consecuencia tendrá dos ángulos iguales. ¿Sí? Si este ángulo es alfa, el de acá será alfa. ¿Sí? Si este ángulo mide 30, acá también será 30. Ese es un triángulo isósceles. Dos lados iguales tiene entonces, por consecuencia, dos ángulos iguales. Y eso es lo que yo veo, jóvenes. Miren aquí. Miren el triángulo que estoy sombreando. Ahí sería 27. Claro que sí, Del otro Rafael. lado. Aquí sería 27. ¿Estamos? ¿Sí? 27. ¿Por qué? Porque el triángulo AOD es isósceles. Porque este lado A es igual al lado D. Si este es 27, este es 27. ¿Correcto? Ahora, hay que recordar también otra propiedad. Entonces, vamos por pasos ya. Hasta ahí vamos bien. Entonces yo digo, el triángulo AOD es isósceles, ¿cierto? Entonces digo, el triángulo AOD resulta ser isósceles. Resulta ser isósceles. En consecuencia, el ángulo D es igual al ángulo A y cada uno va a valer 27. En consecuencia, el ángulo A es igual al ángulo D y cada uno vale 27. Entonces, aquí le ponemos 27. ¿Correcto? Ahí. Ahí está. Hasta ahí estamos. José le sale 36. Ya, José, vamos a ver. Ahora, recuerden algo básico. Cuando tú tienes un triángulo, ¿sí? Y tú tienes un ángulo exterior y tienes dos ángulos interiores, si este ángulo fuera 20 y acá fuera 30, propiedad básica. El ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores. En este caso, 20 más 100 más 30, ¿no? Es un ejemplo. Y eso me da 50, ¿cierto? Propiedad básica, fundamental. ¿Ok? Y miren, muchachos, en nuestro problema, en nuestro ejercicio, aquí es 27. 27 y acá 27, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto debe ser X? 27 más 27, ¿sí o no? ¿Cierto? Y eso me da 37. 54. 54. Claro, porque en este triángulo que estoy repasando es el triángulo isósceles. Entonces, aquí hay un ángulo exterior, el de aquí. De frente, súmalo. No hay X, yo sé, pero súmalo de frente. 27 más 27, dos ángulos internos me da un externo. ¿Cuánto sería? 54. ¿Correcto? Entonces, ahí sería 54. ¿Estamos o no? 27 más 27, 54. Entonces del otro lado también es 54. No, no, porque ahí porque aquí ya veo un triángulo rectángulo, José. No sé si te das cuenta. O sea, no, me refiero Ahí, a ahí, esta parte. 54 también es acá. claro que sí, José. Pero muy bien lo que tú has dicho, excelente, pero no viene a la solución, ¿ya? Bórralo, José.
Pero Ok. sí es cierto, bórralo. Ahorita lo... Ya, entonces, como les decía, luego que pasé 27 más 27 54, y luego en este triángulo rectángulo, ya puedo decir, ¿no? Que x más 54 es igual a 90, porque un triángulo rectángulo los ángulos suman 90, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea, ¿está bien, jóvenes? Entonces, acá yo digo 27 más 27, 54. Ahí, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, en este triángulo rectángulo BHO, ahí voy a formar la ecuación. ¿No es cierto que en este triángulo rectángulo 54 más x me da 90, ¿cierto? ¿Sí? Y eso es lo que voy a hacer, ¿ya? 54 más x 90. BHO. Ya. Luego, jovencito, en el triángulo rectángulo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? X más 54 igual a 90. ¿Ven cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? 54, 90 menos 54, ¿cuánto es? 36, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe. Muy bien, excelente, mi estimado Josué. Te felicito, Josué. 36. Listo, tomen nota, muchachos, tomen nota, por favor. Me gustaría que, profe. que tomen nota primero aquí, miren aquí la gráfica. Agréguele dentro del gráfico 27, 54, agréguele para que sepan cómo se ha hecho. Yo ya le agregué, profe. Ya le agregaste. Yo igual ya le agregué, profe. Ya, entonces vamos arriba. Ahí copian. Miguel, la 4 me sale 1. Vamos a ver, mi estimado Miguel. Puede ser, Miguel. Ya está, profe. Muy bien, Vera. Ya está, profe. Ok, Rafael. Los demás también van terminando, me van avisando para saber y poder realizar el siguiente ejercicio, ¿ya? Pueden inscribirme también si no desean hablar o su micrófono está mal. La 4 sale 1. Vamos a ver, Josué. A Miguel también le sale 1. ¿Sí, jóvenes? ¿Podemos seguir con la 4? Díganme. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Sí. Sí, Valeria. Muy bien, Valeria. Así tiene que hablarme, Valeria. Valeria también, hable, ¿ya? Ya. Recuerden que este video lo voy a subir y también los ejercicios que estamos desarrollando. Siempre revisen a su class live, siempre. Ya. Miren, en la pregunta 3 me doy cuenta que esta es una diagonal, ¿cierto? Diagonal AC. Y el punto medio es P, ¿cierto? Y en otra diagonal, BD es otra diagonal y su punto medio es Q. ¿Sí? Entonces, yo uno los puntos medios de las diagonales y voy a usar la formulita, ¿no? Entonces, miren, eso es lo que vamos a hacer. Diagonal AC, su punto medio es P. Punto medio, si te das cuenta.
Esta rayita negra. En otra diagonal, BD, punto medio es Q. Puntito negro. ¿Ya? Símbolos iguales, ¿cierto? Entonces digo, ya, profesor. ¿Y cuál es la fórmula entonces, profesor? Observa esta que está aquí. Diagonal PQ, segmento que une los puntos medios de las diagonales. PQ es el segmento. ¿Cómo lo calculo? Restando, ¿quién? La base mayor, que es esta, menos ¿quién? La base menor que está arriba entre 2. ¿Ya? Así de simple, ¿ya, jóvenes? Esa voy a utilizar. Esa propiedad que están viendo ahorita. ¿Ya? Entonces digo, ya. Entonces digo, PQ es el segmento que une los puntos medios de las diagonales, ¿cierto? ¿Correcto? Es el PQ, segmento que une los puntos medios de las diagonales, ¿ya? Esa es una propiedad, ¿cierto? ¿Dónde está, profesor? ¿Dónde está? Aquí, propiedad, ¿ves? Una de las propiedades, ¿ya? Propiedades, dice, ¿no? La otra es de la base media, ¿no? Jóvenes, ingresan nuevamente, se termina el tiempo, ¿ya? Entonces digo, ingresan nuevamente, por favor. Para Ok, terminar, nada más. profe. Para terminar nada más. Digo, 2x, que es mi segmento que une los puntos medios de las diagonales, es igual a la resta de 8 menos 4 entre 2, ¿no? ¿Sí? Lo digo. Será 8 menos 4, ¿cierto? 8 menos 4 entre 2, ¿ya? Entre 2. Ahí está. Entonces digo, 2x, ingresa nuevamente, por favor, ¿ya? 8 menos 4, 4. 4 entre 2, 2. Ahí está. ¿Cierto? En la mente nomás.